Ya sé. Yo no tengo enemigos. ¿Qué harás con tu vida a partir de ahora, Thorfinn? Sabéis, me da un poco de lástima en cierto sentido que de todo Vinland Saga, la frase que más famosa se hizo fuera la de Thors diciéndole a Thorfinn que él no tiene enemigos. Y no me malinterpreten, no es porque esta frase sea mala o algo así, al contrario, es hermosa, inspiradora y es la base donde Vinland Saga se construye. Pero ocurre algo con este discurso que es donde yo le coloco la diferencia para con el otro discurso que yo considero más fuerte en Vinland Saga y que marcó un antes y un después en la vida de Thorfinn, como ni siquiera la muerte de Thors lo había hecho. Y ese discurso es el de ¿qué harás con tu vida a partir de ahora, Thorfinn? La diferencia entre este speech y el de Thors es muy sencilla. Mientras que el de Askeladd es crudo, realista, contundente y no busca nada más que abrirle los ojos a un Thorfinn totalmente consumido por el odio, el de Thors es más una idea, un concepto, algo más filosófico que realista. Y ojo, que esto no tiene absolutamente nada de malo. Las ideas, la filosofía, los valores son lo que al final acaban construyendo a las personas y a las sociedades, pero no es malo ni negativo señalar esta evidente diferencia. Si observamos la frase, de hecho, y luego la comparamos con todo lo que sucedió en Vinland Saga, podemos ver que la propia obra se encarga de poner este discurso constantemente en duda durante toda la serie. Pon atención, Thorfinn, tú no tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Nadie en este mundo merece ser herido. Esta frase es hermosa y busca dejar una bonita lección en el corazón de un Thorfinn extremadamente joven, que aún no entiende siquiera lo que es un enemigo, el concepto de enemigo, y ya los está intentando buscar, algo muy propio de los seres humanos, algo contra lo que tenemos que pelear nosotros mismos, librar nuestra propia batalla para no dejarnos llevar por el instinto de buscar enemigos. Pero estoy yendo demasiado rápido. Como decía, esta frase es maravillosa y aunque en cierto sentido sea el concepto o el eje principal de la obra, esto no quiere decir que se aplique literalmente. De hecho, como comenté antes, la serie se encarga constantemente de poner este discurso de Thors en duda. Cuando dice que nadie tiene enemigos, esto obviamente no es real. Es cierto que tener enemigos es una opción totalmente personal. Tú puedes elegir no tener ningún enemigo, pero ¿y qué ocurre con esas personas que sí te consideran a ti su enemigo? Puede que muchos penséis, nah, si yo no me consigo enemigos, es imposible que otros me consideren el suyo. Pero pasa que, como muchos otros ya os podéis imaginar, en la realidad las cosas no son tan así. Hay personas que solo por dar una opinión, por algo tan inocente e inofensivo como opinar, te pueden llegar a considerar enemigo, por tener una opinión o forma de pensar contraria a la de ellos. Así que el que tú no tengas enemigos no te libra de tenerlos. Sé que no tiene ningún tipo de sentido esta frase por sí sola y se contradice, pero para muestra un botón. Thors no tenía enemigos, pero fue asesinado por enemigos, personas que en realidad no tenían por qué matarlo, pudieron elegir simplemente no hacerlo, pero a pesar de todo, sí lo hicieron. Quizás no tenían nada personal en contra de Thors, pero qué importa si es personal o no, cuando la vida, que es lo más valioso e importante que tenemos, está en juego. Cuando Thors también menciona que nadie en este mundo merece ser herido, también es muy cuestionable. Durante toda la obra, nos encontramos con personajes que, evidentemente, sí merecían ser heridos, por ser muy malas personas más que nada, o pasarse toda la vida haciendo daños a otros, basar su existencia en dañar a otras personas. ¿Pero es que acaso no ve? ¿Que ahí me ves? ¿Qué situación más delicada? Tú tranquilo. Ya he pensado en todos vosotros. Oh, ¿lo dice en serio? Pues claro que sí. No tendréis que preocuparos por este invierno, ni tampoco por el siguiente, porque os vamos a librar de todas vuestras preocupaciones. Matadlos. Por todo eso, la famosa frase de Thors, si bien es hermosa y refleja lo estoico y pacifista que era Thors, no se puede aplicar de forma literal a la vida de ninguna manera, y no es más que una forma de pensar, una filosofía de vida, que cada uno intentará aplicar de la mejor forma posible. Esta forma de pensar también es muy interesante porque, obviamente, Thors no era un hombre tonto, sabía que el no tener enemigos no te iba a librar de tener que lidiar con ellos, y ahí es donde entra la otra cara de este discurso que también me gusta mucho, y es sobre la elección que todos tenemos cuando alguien nos hace daño, porque sí, resulta que siempre tenemos elección, siempre podemos elegir. Si bien lo natural cuando alguien nos hace daño es buscar venganza, a veces esta búsqueda de venganza nos deja completamente dañados, rotos, y nunca termina ahí. Una vez completada la venganza, o lo que creemos que es la venganza, nuestra alma queda podrida, envenenada, y nunca volvemos a ser nosotros mismos. Esa oscuridad que permitimos que nos envuelva nunca se marcha y acaba por formar parte de nosotros. Esa venganza que tomamos resulta a la larga no ser tan satisfactoria como creímos, y la sensación de vacío huele
vuelve, ahora más fuerte que nunca. Es entonces cuando te dejas llevar y te conviertes en una mala persona, porque total, hay que dar lo que recibiste, ¿no? Hay que tratar como te trataron. Si ya no te puedes vengar de alguien en concreto, pues te vengarás del mundo entero. Conocerán tu peor versión y el monstruo en el que te convirtieron, pero pasa y resulta que este es el camino fácil. Dejarse consumir por el odio, por la venganza y utilizar el rencor como combustible es la parte fácil, porque el odio y el resentimiento son una fuente de energía inagotable. Eso sí, tendrán consecuencias. Utilizar por demasiado tiempo el odio y la venganza como motores de vida te acabará destruyendo y te terminará convirtiendo en la clase de persona que detestaste en antaño, o incluso en alguien peor, porque claro, esto es lo que ellos merecen, esto es lo que merecen por hacerme daño, pero ¿realmente estás siendo sincero? Todas esas nuevas personas que no te hicieron nada malo, pero ahora dañas por culpa de tu alma oscura, ¿merecen esto? Claro que sí, porque quizás eventualmente ellos también te harán daño, o eso es lo que tú crees, porque tampoco siquiera te has molestado en comprobarlo. Y así, amigo mío, es como te acabaste convirtiendo en la misma clase de persona que hasta hace poco tiempo te causaba asco. Te has rebajado al nivel de esas personas de mierda que te hicieron daño. Te convertiste en el Thorfinn que quería matar a Askeladd. La realidad es que lo realmente difícil, la opción realmente difícil, complicada y dura cuando te hacen daño, no es volverte un monstruo sediento de venganza. No, esa es la parte fácil. La difícil es sentarte, respirar hondo y decir: yo no soy así, yo no seré así, yo no dañaré a los demás, yo no seré una basura de persona. Eso, amigos, esa es la parte más difícil. Esa es la parte que diferencia a los débiles de los verdaderos guerreros. Ese guerrero que Askeladd le pidió a Thorfinn que fuera algún día un verdadero guerrero. Cuando Askeladd fue herido de muerte, consciente de que no le quedaba mucho tiempo, le pidió a Thorfinn que se diera prisa en darle el golpe de gracia. Desgraciadamente, Askeladd, una persona que ya en su día se dejó llevar por la venganza y que se convirtió en una persona horrible siendo totalmente consciente de ello, sabía que esta venganza tampoco le traería paz a Thorfinn, al igual que a él no se la trajo en su día. Por eso, con sus últimos momentos de vida, buscó ayudar a Thorfinn, porque al menos para él aún no era demasiado tarde. Su corazón aún podía cambiar, aún había tiempo, aún podía volverse una mejor persona, aún podía ser un verdadero guerrero. Cuando Askeladd le ofreció su vida a Thorfinn, Thorfinn comenzó a darse cuenta de algo muy obvio, y es que esta muerte no le devolvería nada, no le traería a su padre de vuelta, ni arreglaría absolutamente nada, más allá de mancharle aún más las manos con sangre. ¿De verdad todo esto había merecido la pena? ¿Todo ese daño que había causado, todas esas almas inocentes que había arrebatado tan solo por esto? ¿Por rematar a un pobre diablo que ni ganas de vivir tiene ya? Askeladd se lo dijo: mátame, porque eso es lo que hace un enemigo, ¿no? Ese es el objetivo final, ¿verdad? Cuando Thorfinn entra en cólera y comienza a recriminarle a gritos a Askeladd que las cosas no debían ser así, Askeladd ve una vez más con nostalgia a sí mismo en Thorfinn y repite que por esto, precisamente, es que no le gustan los niños, porque aún no entienden nada de la vida. Este ya no era Thorfinn, hijo de Thors, sino Thorfinn, hijo de Askeladd, y Askeladd quería remediar esto. Y es entonces cuando Askeladd le pregunta a Thorfinn: dime, ¿cómo piensas vivir tu vida a partir de ahora? Esta frase destruye a Thorfinn porque justamente no había nada después de esto. Thorfinn había sido tan consumido por su sed de venganza que dejó de lado cualquier sueño, esperanza, futuro o ser querido, sin pararse ni por un segundo a pensar en que luego de culminar su objetivo ya no quedaba nada, ya no le quedaba absolutamente nada. Estaba solo de la forma más literal y cruda que uno se puede imaginar. Es entonces cuando Askeladd salva a Thorfinn de la horrible realidad que le esperaba y le dice que es momento de dejar de hacerse el pobrecito, de dejar de sentirse como una víctima y seguir adelante de una vez, superar esto, pelear contra el dolor y progresar, evolucionar. Y le pide que no se quede atrapado en un pozo sin fondo en donde también está él, sabiendo las consecuencias que tiene y la condena que conlleva. Askeladd le pide a Thorfinn que vaya lejos, que alce sus alas y que vaya aún más lejos de lo que fue el mismísimo Thor, porque esa debe ser su verdadera lucha. Esta es la verdadera pelea de Thorfinn, superar todo lo que le ocurrió en la infancia y labrarse un futuro alejado del dolor y de la venganza, un futuro en donde pueda ser feliz, porque eso es lo que lo volverá un guerrero de verdad, un guerrero que pudo vencer a su propio dolor, superar sus lágrimas y volver a sonreír, volver a confiar, volver a amar, un guerrero que busque hacer el bien y no hacer el mal, que no tome la opción fácil y que se mantenga en un camino de honor y rectitud. Es por eso que todos nosotros deberíamos tratar de ser verdaderos guerreros. Los enemigos vendrán, los problemas vendrán, las malas personas y las desgracias nos acechan siempre, pero nuestra decisión será el cómo actuamos frente a todo esto, si nos dejamos llevar por el odio y nos destruimos como Thorfinn en el prólogo, o si nos mantenemos fuertes, férreos e inquebrantables con nuestro honor y nuestros valores y decimos: yo no soy así, y continuamos nuestro camino como
el Thorfinn actual. La venganza, el dolor, el resentimiento no tienen nada de bonito o espectacular o místico o especial. No es más que miedo y tristeza recubiertos con una capa de furia y dolor. Solo eso, nada más. No es fortaleza, es debilidad. Tú nunca debes permitir que nada ni nadie te haga daño a ti o a tus seres queridos, pero tampoco debes buscar activamente el dañar a los demás, porque eso te alejará de ser un verdadero guerrero y solo te hundirá más y más en el pozo, junto con Askeladd. Por todas estas cosas, mi discurso favorito de Vinland Saga es el de Askeladd, porque le demostró a Thorfinn, no con palabras y filosofía, sino con hechos empíricos e inamovibles, la dura y cruda realidad, y le abrió los ojos a una persona que no podría haberse recompuesto de ninguna otra manera. Ahí comenzó un duro camino para Thorfinn, en el que tuvo que encontrarle un sentido a su vida, en el arco de la granja. Y os puedo asegurar, amigos míos, que para Thorfinn fue mucho más difícil el dejar ir que el mantenerse en un camino de venganza y muerte. Y si no, vosotros mismos lo podéis comprobar. Algún día os llegará el momento, o puede que os haya llegado ya, en donde tendréis la oportunidad de elegir si ante un fuerte dolor dejaros consumir por él y convertiros en monstruos, o manteneros firmes y no caer en el mismo pozo que esas personas. Y ahora decidme, ¿qué haréis con vuestra vida a partir de ahora?